instantes, les saluda el doctor Roberto Ortega desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 7 de noviembre, con el tema Manejo del paciente intoxicado agudo, a cargo de la doctora Melinda Valdivia Infantas, del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición, las cuales serán respondidas al final. Doctora Melinda Valdivia, estamos atentos a su presentación. Bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Vamos a empezar la charla de manejo del intoxicado agudo. La que les habla es especialista en medicina interna y toxicología. Y digamos que este tema es uno de los primeros de la serie de charlas que vamos a tener a lo largo de los meses sobre toxicología. En el manejo del intoxicado agudo, obviamente si identificamos el tóxico tenemos avanzado gran parte del tratamiento del paciente. Pero inclusive esta charla es para aquellos casos en que de repente no lo podemos reconocer, hay algún manejo general del paciente. Entonces, entrando en sí, hay varios pasos. El primer paso es, obviamente, asegurar que no haya peligro para el que va a atender ese paciente. En el prehospitalario, por lo general, cuando hay algún incidente, los primeros que acuden son los bomberos, que son los que nos van a avisar si es que se puede entrar a la zona, atender a los pacientes o no, y en los centros de salud hospitalarios, digamos, tenemos que tener algunas previsiones. Si es que no sabemos el tóxico, por lo menos, digamos, atenderlos con guantes, porque hay algunos tóxicos que se absorben por piel, ¿no? Luego viene la parte de estabilización, o como lo quieran llamar, el ABC o el soporte básico y avanzado de la vida, ¿no? O sea, siempre será más importante, antes de colocar un antídoto o hacer lavado gástrico, siempre será más importante si el paciente viene hipotenso, pasar fluidos, si el paciente viene convulsionando, tratar la convulsión, si el paciente viene con paro cardíaco, manejar el paro cardíaco, etcétera, o manejar la vía aérea. Entonces siempre es más importante este soporte básico de avanzado de vida, que es, digamos, como ustedes saben, sería otra capacitación, pero digamos los lineamientos generales, ¿no? Siempre manejo vía aérea, siempre eso, no solamente al ingreso, sino a lo largo de la hospitalización, porque el paciente puede venir hablando y de pronto convulsionar. La evaluación inicial, no una historia clínica. Nada va a reemplazar a una buena historia clínica. No hay ningún examen toxicológico, por más perfecto que sea, que va a reemplazar a una historia clínica. Es decir, el que no sabe hacer una historia clínica está perdiendo en medicina y con mayor razón en toxicología. El examen de laboratorio, como siempre, es solamente un examen auxiliar. La más de las veces no requerimos. Si el paciente viene diciendo que tomó benzodiazepinas, no requerimos hacer una confirmación, salvo por fines académicos, pero no es necesario, ¿no? Y todo en su contexto, porque pónganse que nos viene un laboratorio de un paciente que tiene un plomo elevadísimo, ¿no? No es que tenemos que dar algún tratamiento, sino que en el contexto hay una historia clínica compatible, hay una fuente de exposición, o de repente no hay fuente de exposición, no hay historia compatible, y puede ser un error de laboratorio, etc. Entonces siempre el laboratorio es mínimo de ayuda. Más importante va a ser los datos que uno tome del paciente. Y entrando al tratamiento en sí, de nuevo, la estabilización, ABC, soporte básico y avanzado, y digamos, esto se lo hemos puesto así con fines académicos, pero va a lo largo de toda la hospitalización. Las medidas de decontaminación o descontaminación son todo lo que hago para evitar que el tóxico se absorba. Las medidas de eliminación es todo lo que hacemos para que una vez que el tóxico ya se ha absorbido y está en sangre, ¿cómo puedo eliminar ese tóxico? Antídotos, menos, porque tenemos encima poquísimos, y los pocos que tenemos tienen indicaciones claras. Entonces,
no tenemos que hacer un abuso de esto, y bueno. Y después podemos consultar a un centro toxicológico, ¿no? Digamos, nosotros no tenemos mucho donde consultar, pero siempre al final de las presentaciones les dejo mi correo, mi teléfono, para el caso que sea una necesidad, puedan comunicarse. Obviamente, si cosas que ya manejan no se van a comunicar, pero alguna cosa que requieran, digamos, el mejor toxicólogo es el que sabe dónde buscar y buscar más rápido, porque a veces me consultan por cosas que pudieran ser que no está, digamos, son miles de sustancias químicas o millones que salen al mercado, ¿no? Y muchas de esas que salen todavía no tienen ni estudios toxicológicos, ¿no? Pero digamos, para mí va a ser más rápido buscar en las bases de datos, si es que es alguno que no conocemos, ¿no? Entonces, los objetivos de esta reunión, uno, reconocer la importancia de la identificación del tóxico, digamos, el que logra identificar el tóxico, digamos que como que tiene la batalla ganada, porque una vez identificado el químico, podemos saber qué efectos va a tener en las personas, y si tiene alguna cosa en particular en el manejo y tratamiento. Entonces, esto no necesitamos tener cosas extraordinarias, es solamente conversar con el paciente, examinar al paciente, etc. Y conocer las indicaciones, contraindicaciones del carbón activado, que vamos a hablar también en esta charla. Para la historia clínica, en la historia clínica, el que sabe hacer una historia clínica, digamos que ya pues está excelente para el asunto toxicológico. Y acá solamente les puse unas preguntas académicas que encontré en una capacitación que se hacía en Estados Unidos para residentes, pero digamos es solamente con fines académicos. El que pregunta bien va a poder rescatar todos estos datos, ¿no? ¿Qué es la identificación? Aquí les voy a poner ejemplos de lo importante que es identificar el tóxico. A veces, obviamente que a veces no se puede identificar, a veces ni siquiera se puede reconocer que está intoxicado y puede estar hospitalizado con cualquier diagnóstico, ¿no? Pero yo les digo que en los pacientes que hemos visto, en el 99% de los casos se puede identificar. A veces solamente es la voluntad, porque a veces llego, me dicen, no, pero sí traje el producto, y nadie preguntó, no, pero sí le mostré a tal persona y no le tomó importancia, o es tan sencillo como agarrar el celular, lo que quedó en la casa, decirle que busque ahí, que traiga el producto. Les voy a poner aquí ejemplos de que a veces no se ha identificado el tóxico más por falta de voluntad del personal de salud. Y el resto de las preguntas van relacionadas con la primera, porque si ya conozco la primera, el resto de las preguntas son importantes en función de la primera, ¿no? Entonces, ¿con qué? Es importante, porque tomó, pongamos, diazepam con alcohol, los dos son depresores del sistema nervioso central, o tomó, pongamos que usó cocaína y alcohol, independientemente de la toxicidad de cada uno, al combinarlos, son más cardiotóxicos. Entonces, siempre a veces puede ser que tomó muchas medicaciones y de repente solo una reviste gravedad y el resto son poquita cantidad de cada uno. Entonces, a veces no es el escenario ideal que viene por la ingesta de un solo tóxico, ¿no? Sino dos tóxicos. ¿Cuánto? La cantidad es importante, porque hay tóxicos que tienen dosis terapéuticas y dosis tóxicas, ¿no? Por ejemplo, el paracetamol, salicilatos, yo tengo que dan mucha morbilidad, y el paracetamol mucha mortalidad. Ustedes me dirán, sí, pero no es tan frecuente, pero sí hay casos. Entonces, o para algunas sustancias, vamos a ver que hay una dosis que involucra la toxicidad. Pongamos el paracetamol, más de 140 miligramos por kilo de peso, tóxico. En caso de niños, más de 200, ¿no? Entonces, si el paciente tomó mucho, pero tomó, por ejemplo, 100 miligramos por kilo de peso, ya no hay que exagerar, correr y buscar el antídoto, sino de repente aplicar alguna medida de contaminación o no, y más tranquilo, ¿no? Entonces, algunas químicos, por ejemplo, que no tienen usos terapéuticos, pero tienen su dosis tóxica, por ejemplo, el paraquat, que es
muy tóxico a dosis bajita, tiene su dosis tóxica, y etcétera, 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 ¿no? Y luego, obviamente hay una frase famosa en toxicología que mayor cantidad, mayor toxicidad, que es la frase de Paracelso, que todo y nada es veneno, que todo depende de la dosis. Si es cierto, a más cantidad de algo probablemente haya más complicación, pero deberíamos recordar que hay tóxicos que a dosis muy pequeñitas nos podrían perjudicar, ¿no? A dosis, algunos, digamos, químicos ambientales, etcétera. Y también hay un capítulo de tóxicos que matan a bajas dosis, que esto sobre todo en niños, ¿no? Los niños son tan pequeñitos que parece que un comprimido no va a hacer nada, pero como son más pequeños, sí, ¿no? Entonces, a mayor cantidad, mayor toxicidad, pero sepan que hay tóxicos que con poquita dosis podrían matar o perjudicar. ¿Cómo? Se refiere a la vía de entrada. Hay tóxicos que son muy letales por vía oral, otros por vía dérmica, otros por todas las vías, ¿no? Un ejemplo aquí, que siempre cuento, es el del mercurio, ¿no? Muchas mamás consultan porque el niñito se tragó el mercurio del termómetro, ¿no? Acuden al centro de salud. Hay 3 tipos de mercurio. El mercurio de termómetro es el elemental, pero hay otros tipos de mercurio orgánico e inorgánico. El mercurio elemental no se absorbe por el tracto gastrointestinal. Es que si se lo tragó, no hay que dosar mercurio, no hay que hacer ninguna medida extraordinaria, solo revisar la boquita por si hay daño por el termómetro roto, pero ese mercurio tragado no va a dar intoxicación por mercurio, porque el mercurio elemental se absorbe por vía inhalatoria y no por el tracto gastrointestinal. Y así, por ejemplo, algunos plaguicidas pueden absorberse por todas las vías, los más famosos son los organofosforados y carbamatos, pero hay otros como los organoclorados que también pueden absorberse por todas las vías. Entonces, es importante precisar esto, y eso está en función de la identificación. Cuando el tiempo transcurrido desde el accidente, ¿no? Por ejemplo, si viene diciendo que tomó 10 comprimidos de diazepam de 10 miligramos hace un día, probablemente ya ese paciente esté dormido, entonces ya pasó mucho tiempo para que uno pueda aplicar alguna medida de descontaminación. Ahí lo único que hay que dejar es al paciente dormir y proteger la vía aérea. La forma más sencilla es que colocarlo de costado, ¿no? El tiempo también es importante porque hay algunos tóxicos que demoran en la presentación de su toxicidad. El ejemplo más claro es el metanol, que es un alcohol tóxico. Entonces el metanol al inicio puede ser de que esté como un borracho más, y la toxicidad recién la veamos a las 24 horas, porque él toma un tiempo de pasar el metabolito, que es el que provoca el daño, ¿no? Entonces tenemos que tener el tiempo, y está en función de la identificación nuevamente, ¿no? Igual podría pasar por el paracetamol. Al inicio el paciente tiene vómitos, y después puede estar así, puede haber tomado una dosis hasta mortal, y después está totalmente asintomático, y el que no busca, no investiga, no lee, no pregunta, dice, hoy yo pensé que le iba a dar una falla hepática, que se iba a morir, y esto es lo más tranquilo. Claro, porque el daño hepático lo vamos a ver recién en una tercera etapa, entonces puedes verlo asintomático, y después en la siguiente etapa lo van a ver con la falla hepática fulminante, ¿no? Entonces el cuándo, obviamente, para repetir, una vez identificado el tóxico, me va a servir más, ¿no? ¿Dónde ocurrió la probable intoxicación? Nos va a servir en el caso de intoxicaciones como el botulismo, porque si ha ingerido una comida contaminada, en ese lugar sigan vendiendo esa comida y pueden haber muchos pacientes intoxicados. O el mismo metanol, ¿no? El metanol lo han comprado en determinado lugar, estamos atendiendo a un paciente, pero en ese sitio lo siguen vendiendo y van a estar intoxicándose a otros pacientes. De paso, estas son notificaciones obligatorias que hay que reportar, porque hay que investigar ese lugar donde están vendiendo, ese lugar contaminado. El quién, bueno, ahí les he puesto de ejemplo la ocupación, pero pasa por mucho, ¿no? El quién, por ejemplo, digamos un adulto que ingiere querosene,
digamos, va a tener menor morbilidad que un niño, porque el niño tiene las vías aéreas pequeñas. Pero si ese adulto sufre de asma bronquial, por ejemplo, probablemente se complique más que el que no, o si tenga alguna enfermedad pulmonar. Igual pasa, si es gestante, va a cambiar el asunto, o de repente su ocupación, ¿no? De repente viene por alguna sintomatología que nadie le pregunta su ocupación. Pongan que viene, se mareó, perdió conocimiento, y nadie le preguntó qué estaba haciendo, etc. Y resulta que ese es el pintor, y tuvo una gran exposición, las pinturas tienen solventes, y se marea, y ahí está el diagnóstico, una encefalopatía aguda por solventes. Entonces siempre hay que aterrizar en eso, o digamos que venga por anemia, y resulta que preguntamos la ocupación, y resulta que trabaja con plomo, y puede estar en un centro de salud viéndose por anemia, nadie le preguntó la ocupación, la exposición. Entonces siempre aterrizar con esto. O a veces en el caso de niños, los niños se intoxican antes que los padres, y es por la exposición ocupacional de los padres que los niños se intoxican. Entonces hay que preguntar también la ocupación de los padres, el hobby de los padres, ¿no? Aquí siempre pongo este ejemplo, pero hay muchísimos más ejemplos de otros plaguicidas, ¿no? Otro que podrían revisar ustedes, el diclotrin, que tiene diferentes presentaciones. Pero aquí, bueno, son un solo ejemplo, el campeón. Miren, los 4 ejemplos son campeón killer, ¿no? O sea, asesinos. Pero son diferentes. Los 2 de arriba, digamos, son los que conllevan mayor toxicidad porque tienen carbamatos en su presentación, ¿no? El primero de arriba que tienen ustedes a su izquierda, que es de la figura A, es una presentación más antigua, ¿no? Que tiene el metilcarbamid y hidroxicumarina. Lo peligroso de ahí son los carbamatos. El que tiene en la figura B es la presentación más actual del campeón killer, que tiene dibujado ahí el gato y el pericote, y cuando lo abren el sobre, tiene mal olor realmente. Dice que el olor de los carbamatos es parecido al ajo, pero es un subgénero. Pero digamos que ustedes vacíen la bolsa, laven el empaque, va a seguir oliendo, ¿no? Y viene como unos presentaciones, así como el anís, el comino, más o menos de ese tamaño, un color gris. ¿Y qué tiene? Tiene el aldicarb, y ahí les he puesto, un sobre tiene 250 miligramos, la dosis letal 50, el aldicarb es 1.2 miligramos por kilo. Ya esa que den cuenta que un sobre puede matar a una persona de 70 kilos, ¿no? Eso sería lo más peligroso. Este sí viene con todo el cuadro florido de la intoxicación. Porque el aldicarb es uno de los más tóxicos de los carbamatos, ¿no? No es un organo fosforado, es un carbamato. Lo otro que trae es bromediolone, que ahorita les explico, eso no nos preocupa. Y el benzoato de natonio, que es la sustancia más amarga que existe en el mundo. Eso lo han puesto, cosa que si alguien lo toma, es tan amargo que lo vomite. Pero así con todo hemos visto suicidas que se toman un sobre y no lo vomitan, o vomitan muy poco, igual se complican, ¿no? Entonces, estos 2 de arriba sí son carbamatos, y sí vienen con el cuadro clínico de aumento de todas las secreciones, etc. Pero también tenemos otros 2 campeones, la figura C, que viene dibujado el pericote, y abren el esto, y vienen cebos de colores llamativos, ¿no? Y ese tiene el bromadiolone. Pero, ¿por qué les digo que no me preocupa? Porque el bromadiolone, ¿qué es el bromadiolone? Es un rodenticida superwarfarínico, o sea, actúa como la warfarina. Y ustedes dirán, uy, entonces el paciente se desangra. Y no, porque estos rodenticidas vienen en sobres de 25, 40 gramos, y vienen al 0.00 y tantos %, de tal forma que si un adulto toma un sobre, no le pasa nada. Entonces, de ahí les he puesto el ejemplo, para este campeón killer que tiene el bromadiolone, para que alcance su dosis tóxica, un adulto tendría que tomarse 5.000 sobres. Entonces, con un sobre no le va a pasar nada, no tienen que atropinizarlo, porque a veces, como todo el que se intoxica, vomita y lo atropinizan y le dan intoxicación atropínica, y no es el de arriba, ¿no? No son los de arriba. Y tampoco se da vitamina K profiláctica, eso no está escrito en ningún libro de toxicología que se precie de serlo. Más bien está contraindicado. Porque si por mala suerte este paciente tomó una presentación del extranjero que viene más concentrada,
fuera suicida, no me pasó nada, voy a seguir tomando otro sobre por mucho tiempo, etcétera, se pide el tiempo-protrombina a las 24 horas de la ingesta, y si sale alterado se corrige con vitamina K. Pero ¿qué pasa si yo doy vitamina K del inicio? Voy a enmascarar el resultado, y cuando tome el resultado me va a salir normal. Entonces, está contraindicado dar vitamina K profiláctica. No está escrito eso en ningún estudio, ningún libro de toxicología o guía respecto a eso. Y en la figura D tienen el campeón killer, que viene ahí una cucaracha, y ¿qué es lo que trae? La cipermetrina, que es otro plaguicida, piretroide, se llama, y viene en un polvo blanco, y bueno, tiene otro mecanismo de acción, lo más grave sería que dé convulsiones, pero tampoco, porque los piretroides han reemplazado los órganos forados y caramatos porque son menos tóxicos. Entonces, para este sobre de aquí, para que un adulto alcance la dosis letal 50, tendría que tomar 420 sobres. Entonces, por general, un adulto que toma un sobre no pasa nada. Ojo que los piretroides podrían dar fasciculaciones, entonces algunos se confunden y piensan que es una intoxicación por carbonato, ¿no? Entonces, por eso es que a veces yo veo los casos 2 de abajo y cuando se reportan dicen, llama la atención que con una ampolla de atropina 2 te mejoró, pero no es que llame la atención, probablemente no han sido los de arriba, sino los de abajo. Entonces, miren aquí, ven que es importante identificar el tóxico, ¿no? Obviamente de las presentaciones que venden los ambulantes, que a veces sacan copias a colores, que a veces el sobre dice una cosa y el contenido es otro, bueno, ya de eso no podemos dar fe. Igual la clínica manda, ¿no? Entonces, la única indicación para dar atropina en el caso de órganos forados y carbomatos es cuando hay aumento de secreciones en la vía aérea, ¿no? Entonces, esa sería la indicación. Los de abajo no les va a venir con eso. Puede ser que les venga con vómitos, pero no va a venir con aumentos de secreciones en vía aérea. Como todo el que vomita, va a tener, como vomita ácido, va a tener un poquito más de aumento de secreciones en la cavidad oral, por el ácido clorhídrico del contenido gástrico. Pero obviamente cuando alguien está intoxicado con carbamatos, una ampolla, como ustedes saben, una ampolla, 2 ampollas, 3 ampollas no va a hacer nada, van a tener que seguir dando y dando más atropina. Entonces, este es solamente un ejemplo, y con esto creo que haya quedado claro lo importante que es la identificación del tóxico, ¿no? Este es otro ejemplo, un paciente adulto mayor que viene con trastorno de la conciencia y con fiebre, ¿no? Entonces, estaba esperando la tomografía, la punción lumbar, porque pensaron lo primero, en que tenga una meningitis o algún problema neurológico. Cuando se hace la historia clínica, eso no hay que ser mandrake, ni Sherlock Holmes, solamente sentarse a preguntar. Sentarse a preguntar a los familiares y al paciente. Bueno, no podía dar datos porque estaba con trastorno de la conciencia. ¿Qué nos contó el hijo? Que su papá tenía celulitis, fue a la curandera le dijo que tenía que hacer remojar estas hojas en agua hervida y ponerse esto sobre la celulitis. Entonces el señor dijo, bueno, si me lo pongo y si me tomo el mate de esto, me hará mejor, y se tomó el mate de esto, y a los minutos empieza a hacer delirio, alucinaciones, mayor compromiso de la conciencia, por lo que lo traen al hospital, y cuando lo examinamos tenía midriasis, estaba caliente, tenía mucosa seca, tenía globo vesical y tenía taquicardia. Típico de un síndrome anticolinérgico. Entonces, ¿cómo era la planta? No dicen, no es como una campana, tráiganos la planta. No, que lo boté en la basura, sáquenlo de la basura. Entonces, cuando trajo un mazacote y cuando estiramos la planta, se identificó la famosa planta que es el floripondio, que es, que ustedes lo conocen, que es la Frugmansia species. Bueno, acá le he puesto que es la plantita de acá, que la logramos identificar, bueno, que hay en colores amarillo, rojo y blanco, ¿no? Que son campanas que crecen hacia abajo, que tienen
sustancias tropánicas como la escopolamina, y el paciente tenía, obviamente, lo que le da el síndrome anticolinérico. Tenía el globo vesical, tenía la sequedad de mucosa, la miliasis, la fiebre, no era por una meningitis, sino por este cuadro, ¿no? Entonces, no necesitaba tomografía, no necesitaba punción lumbar, el tratamiento es de soporte, si tienen agitación se da benzodiazepinas, y ya el paciente se fue al día siguiente de alta. Pero hay casos descritos que se pueden morir, ¿no? Pero hay que identificar el tóxico adecuadamente. Otro ejemplo de una paciente que accidentalmente no se puso los lentes porque tenía presbicia y se tomó el benzoato de bencilo porque lo confundió con su hidróxido de aluminio. Entonces vino asustada de emergencia cuando la ven inicialmente, no sé por qué plantean intoxicación por órganos fosforados. Revisen el benzoato de bencilo, que se utiliza como escabicida, no pasa nada, como fue accidental, tenía un poquito de ardor epigástrico, se le da, bueno, ya no quisimos dar hidróxido de aluminio, ¿no? Por la confusión, pero entonces se le pueden dar antagonistas H2 o superalfato, sintomático, no, como fue accidental, ni que lo vea el psiquiatra porque fue accidental y se va a su casa, no necesitaba hospitalizarse y no era intoxicación por órganos fosforados por ningún costado. Ahí tenemos el defecto de asumir, viene con un producto raro que se usa como plaguicida con un nombre raro y asumir y poner órganos fosforados. Leen el producto, dice cipermetrina, órganos fosforados. Leen que dice cualquier nombre raro, propenapir, órganos fosforados. Y no es así, ya les he mostrado varios ejemplos. Tenemos muchísimos plaguicidas que no son órganos fosforados, ¿no? Entonces, no necesitó nada esta paciente. Luego, consulta a una niñita que tomó accidentalmente este preservante de madera. ¿Qué será el preservante de madera? El preservante de madera puede ser arsénico, puede ser hidrocarburo. La mamá trajo el producto, había que leer en la parte de abajo, dice clorpirifos, que es un órgano fosforado, y solvente, que es hidrocarburo, y se maneja como tal. Este es otro muchacho de 18 años, bueno, hasta este chico yo decía bien raro que dice, sí, agarra un spray y dele en un vaso para tomarse el contenido, y este fue el caso. Entonces se había hospitalizado porque había tomado un producto que se llamaba Flojatodo, que viene en spray, y entonces asumieron que era un corrosivo, y este paciente estaba esperando la endoscopía digestiva alta, ¿no? Porque en caso de corrosivos y cáusticos tiene que tener la endoscopía en las primeras 24 horas para diagnóstico, pronóstico, tratamiento, etc. Pero, ¿qué es el aflojatodo? Le preguntamos a él, trabajaba en un taller mecánico y el aflojatodo lo utilizaban para aquellas torres que estaban muy oxidadas. Pero ¿qué cosa es? Obviamente no sabían, solamente había que agarrar el celular, porque el primo trabajaba en ese lugar, llamamos por teléfono al primo, agarra el producto, dinos qué tiene, y mañana nos trae ese producto cuando pueda. Entonces nos leyó, es mezcla de aceites destilados y propano. Entonces no es un corrosivo, es un hidrocarburo, ambos, ¿no? El hidrocarburo del aceite destilado y el otro se utiliza para que pueda hacer spray este producto, ¿no? Entonces, si es un hidrocarburo, lo que necesita es una radiografía de tórax. Este paciente estuvo hospitalizado, no tenía radiografía de tórax, todo el mundo se esperaba en endoscopía, pero requería la radiografía de tórax, ¿no? Entonces, ven estos ejemplos, la identificación del producto, no asumir, ¿no? Porque a veces las cosas que son nuevas nos dan miedo, y lo que nos da miedo, y lo investigamos, ¿no? Cerramos nuestros ojos. Si hubiéramos hecho su búsqueda simple en Google, aceite destilado le sale hidrocarburo, y el manejo es totalmente diferente para un corrosivo. Y no fue que fuimos adivinos, solamente ahora en la tecnología usan el celular para WhatsApp y todo, y es tan sencillo llamar por teléfono al que está en la casa para que nos diga, o al que está en el trabajo para que nos diga. Hay productos que no tienen los ingredientes, pero siempre hay un teléfono. Entonces ustedes llamen a ese teléfono y digan, yo soy fulano tal, trabajo en tal puesto de salud,
estoy viendo a tal persona que tomó esto y necesito saber el producto, y les van a dar el nombre del producto, porque si no ellos también se meten en problemas por las denuncias, ¿no? Y ahora con el celular es fácil que llamen. Bueno, entonces espero que con eso se haya alcanzado el primer objetivo, que sepan la importancia de la identificación. Y así les podría un montón de ejemplos en que fue sencillo identificar, ¿no? Luego, el examen físico, como para cualquier paciente, hay que hacer su examen físico. Y acá les he puesto algunos detalles que de repente en toxicología les puede orientar a algo. Pero el examen físico, todos, funciones vitales, como saben ustedes hacer el examen, ¿no? No sé si tendrán las siguientes diapositivas, pero el aliento y el olor del contenido gástrico es importante para algunos datos, ¿no? Por ejemplo, si dice que tomó hidrocarburo, tiene que oler hidrocarburo. Más que si viene y le dice que se tomó gasolina y no huele, tomó gasolina hace mucho, o no ha tomado y está viniendo porque quiere hospitalizarse, porque tiene problemas psiquiátricos, etcétera, ¿no? El cianuro huele a almendra, preferible no olerlo. Van a percibir el aliento alcohólico, etcétera, ¿no? Examen de la cavidad oral, tamaño pupilar, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, examen dermatológico. En la parte del brazo, ahí tienen la placa marmórea, ¿no? Hay 3 tipos de colores. El pálido, el rojo y el violeta, que se ve en la mordedura por los toseres. Y en la parte de ahí le puse cianosis, o sea, ya saben que la causa más frecuente de cianosis es la hipoxemia, por un montón de motivos y causas respiratorias y cardíacas, pero si un paciente tiene cianosis sin hipoxemia, le ponen el oxímetro de pulso y está normal, o le pueden hacer gases arteriales y la presión arterial de oxígeno está normal, digamos que los diagnósticos se acortan a metahemoglobinemia. Tiene cianosis, pero no hay hipoxemia. Y en toxicología, metahemoglobinemia puede ser por dapsona, no solo con dosis altas, sino con dosis terapéuticas inclusive, con nitritos, por ejemplo. Causas de miosis y midriasis en medicina, hay muchas causas, pero solo yendo a los tóxicos, miosis o pupilas puntiformes se ven en el síndrome colinérgico, que se ve en la intoxicación por órganos morados y carbamatos. También se podría ver con opioides y con sedantes y etanol, no es tan frecuente, podría ser, lo más frecuente en estos casos que la pupila sea normal, como algunos libros lo mencionan, se los pongo ahí. Y las pupilas como platos, midriáticas, en el síndrome anticolinérgico, que es el que mencioné, por ejemplo, la intoxicación por floripondio o intoxicación por atropina, pero hay otros medicamentos que tienen efecto anticolinérgico. Por ejemplo, antihistamínicos, antiespasmódicos, neurolépticos, antidepresivos tricíclicos, carbamazepina. Entonces, todos estos pueden tener su toxicidad y además tener síndrome anticolinérgico. Y el síndrome simpático mimético es lo que vemos en la intoxicación por cocaína, intoxicación por éxtasis, teofilina, en el caso de niños podemos verlo por cafeína. Ahí vemos las mamás que le compran ahí su gaseosa a un niño pequeñito, ahí lo vemos andando, un chiquito de 2 añitos, tomando su medio litro de gaseosa, y luego la mamá se pregunta por qué está inquieto, claro, con toda la cafeína que se ha tomado. Entonces es más frecuente ver intoxicación por cafeína en niños que en adultos. Bueno, esto ya les había dicho. Vamos, como le dije, laboratorio. A ver que ni tenemos laboratorio para la parte toxicológica, no hay muchos en provincias, en Lima hay unos cuantos, entonces a veces no es necesario, ¿no? Por ejemplo, radiografía de tórax sí me va a servir en caso de que se tomó hidrocarburos, un electrocardiograma me puede servir en caso de que tomó antidepresivos tricíclicos, etcétera. Benzodiazepina me puede servir de un niñito con ataxia aguda y no le encontré nada, puede ser que me ayude, pero si ya el paciente ya tenemos el dato, no requiere confirmación. Bueno,
Continuando, entramos a la parte del tratamiento en sí. Ya les dije soporte básico, entraríamos a la decontaminación. ¿Qué es la decontaminación o descontaminación? Es todo lo que hago para evitar que el tóxico se absorba. Todas las medidas que puedo realizar. Entonces hay una descontaminación dérmica, hay una ocular y una gastrointestinal. Entonces, ocular, no hay que ponerse exquisito, porque a veces viene el paciente diciendo que se le metió algo al ojo, algún químico, y vaya, hasta que consigan la riñonera, la jeringa, el cloruro, ya pues ya se absorbió, nada. Agarren el caño y lo ponen ahí debajo del caño 20 minutos. No hay que ponerse exquisito, basta con el agua del caño, ¿no? En el caso del lavado de piel o la descontaminación dérmica, lo ideal es bajo la ducha. Bueno, no tenemos ducha, será pues con esponja, pero puede ser con cualquier jabón, lavar bien el cabello, bien debajo de las uñas o los pliegues, porque a veces resulta que esas zonas las descuidamos y ahí sigue el tóxico y se sigue absorbiendo, y nuestro manejo no va a resultar porque no lo hemos bañado bien. También tengan en cuenta que esto es para exposición dérmica al tóxico, pero a veces es exposición oral y el paciente vomitó y en la ropa se quedó el tóxico y resulta que ese tóxico también se absorbe por vía dérmica, entonces bañarlo bien bajo la ducha, eso sería importante en la contaminación dérmica. Y en la gastrointestinal, la más famosa es el lavado gástrico, donde es la única, tenemos el carbón activado, la irrigación intestinal, y luego ahí más abajito les puse laxantes no, y emesis no, para no olvidarme de decirles, ¿no? Que no se usan laxantes. Si se manejaba intoxicación con laxantes, hace mucho, claro, porque digamos, si el laxante aumenta la motilidad intestinal, puede ser que se elimine más rápido, pero no disminuye la mortalidad, y en el caso de niños puede dar más complicaciones. Entonces, como vamos a ver, la irrigación intestinal no es un laxante común de cualquiera, vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Cuándo podría usar un laxante? Cuando sé que a un paciente le voy a dar más de una dosis de carbón activado. En general usamos una sola dosis, pocos casos más dosis. Ahí podría usar que use una dosis de laxante 1 hora después de consumir el carbón activado. Sería el único caso. Y no se provoca el vómito. Eso tampoco, eso ya los expertos que han hecho las revisiones es más contraproducente, sobre todo en niños. Entonces, no se provoca el vómito. Y antes que me olvide, tampoco se le da leche, porque a veces en la casa le dan leche, pero la leche no es antídoto de nada, y muchos tóxicos se absorben más con la leche. Entonces, mejor no, hasta que sea visto ya por el pediatra, y después le dice tome su leche, pero porque ya sabe que no va a pasar nada de gravedad, ¿no? Entonces, dérmica, ya les había adelantado algo, pero tienen que ponerse guantes que van a bañar al paciente, remover la ropa contaminada. En Estados Unidos esta ropa se lava, nosotros tenemos que tomar esa ropa y meterlos en bolsa y amarrar la bolsa, no tirarlo debajo de la camilla, por ahí, porque miren, si es un tóxico que se absorbe por vía inhalatoria, ustedes lo están dejando ahí, y ahí todo el personal de salud va a empezar a inhalar el tóxico, y bueno, no va a ser el cuadro florido, pero por ahí alguno va a tener una molestia, otra, etc. Entonces mejor esa ropa que está contaminada, meterla en bolsa plástica, que amarramos y sellamos. Y bueno, ya todo lo que les había dicho, bien en zonas de pliegue, uñas, cabello, repetí 2 veces, esa es la decontaminación dérmica. La ocular, ya les había dicho, no usar otras sustancias y ver si es que va a requerir alguna consulta especializada. En la mayoría de las personas es solamente lavado ocular con el agua del caño, unos 20 minutos. Ahora, en los lugares hay algunas empresas que saben que sus productos son tóxicos, y miren, por ejemplo, ahí les han adaptado el lavaojos. El trabajador sabe que le cayó algo y de frente va al lavaojos. Nosotros no tenemos lavaojos, debajo del caño le damos al paciente. La decontaminación gastrointestinal, ¿no? Digamos, la más famosa es el lavado gástrico, ¿no? Pero el lavado gástrico es efectivo dentro de la primera hora de ingerido el producto.
que a veces ese escenario ideal no está, entonces por eso es que ahora es controversial, ¿no? Y ahí les he puesto una de las bibliografías, que es la posición europea y norteamericana respecto al lavado gástrico, después de la revisión de trabajo de investigación. De ahí en adelante casi todo ha salido igual, porque fíjense, en los trabajos en que se ha visto que sirve el lavado gástrico es con la sonda orogástrica, no con la nasogástrica, y efectivo dentro de la hora. Y bueno, comparado con el carbón activado es más efectivo. Y ahí tiene un cuadrito, en la parte de abajo está el tiempo desde la ingesta, ¿no? Entonces a 20, 40, 60, hasta 140 minutos. Y en el otro lado tienen el porcentaje de reducción de la absorción. Entonces ustedes ven ahí, si pudiéramos hacer el lavado gástrico cercano a la ingesta, y ahí ustedes ven trabajos que reducen la absorción en un 80, 90%, escenario ideal, que llegue a los 5 minutos, menos de los 20 minutos. Ideal, voy a reducir la absorción. Pero conforme va pasando el tiempo, ven que a la hora, por ahí hay un par de trabajos que reducen la absorción, alguno en menos de 40 y el otro en menos de 10%, y de ahí no reduce. Es decir, si pasó la hora, ya no hay reducción en la absorción. Entonces, y bueno, y si llegó antes de la hora y decido hacer el lavado gástrico, tengo que saber las contraindicaciones, ¿no? Que a veces viene somnoliento, ¿no? Ya pasaron 4 horas que se tomó el diazepam. 4 horas, ya está somnoliento, y le hago el lavado gástrico, lo que estoy haciendo, aumentando la chance de que tenga una neumonía aspirativa. Si tomó hidrocarburos, no, los hidrocarburos dan neumonitis química, ¿no? Si vomitó, peor, y si le hago el lavado gástrico, aumento más a pie. Si tomó corrosivos, tampoco, si tenía una cirugía reciente abdominal, tampoco. Y la principal complicación es la neumonía aspirativa. Y al costado tienen unas imágenes, ven que la sonda de arriba es la más gruesa, que es la sonda orogástrica. Con la nasogástrica no creo que pase ningún comprimido, como pueden ver en el ejemplo. Y si lo voy a hacer, lo hago bien, pues porque a veces se tienen que pasar alicuotas para un adulto de 200 centímetros y recuperar eso. Lo que veo es que lo único que pasan volumen, y pasan tanto volumen que lo que hace es que el contenido del estómago pase al intestino, donde se absorbe el 90% de los tóxicos, ¿no? Todo tiene excepciones en la vida. ¿En qué casos voy a hacer lavado gástrico así ha pasado 24 horas? Salicilatos, barbitúricos y carbamazepina. ¿Ya? Entonces, allí hay situaciones especiales en las que, por el mecanismo de acción de estos tóxicos, el contenido de los fármacos todavía lo vamos a encontrar en el estómago. Entonces, en esos casos puedo hacer el lavado gástrico así ha pasado 24 horas, porque voy a encontrar compresiones, lesores, porque hay piloespasmos, etc. Y digamos, no se preocupen que de repente estamos tocando algunos temas, que como vamos a seguir haciendo estas capacitaciones, en algún momento de repente vamos a hacer la intoxicación por carbamazepina, o vamos a ver hidrocarburos o corrosivos, ¿no? Bueno, y entonces, como en alguna literatura estaba que el carbón activado es el oro negro de la toxicología, porque el carbón activado absorbe con D todos los químicos que se puede imaginar, con pocas excepciones, ¿no? Entonces, es un carbón activado, ¿ah? Porque yo he escuchado a médicos decir que podemos quemar una tostada y darle ese carbón obtenido de quemar la tostada. Ese no es carbón activado. El carbón activado es un carbón que ha sido sometido a altas temperaturas y luego bajas temperaturas que no se consiguen artesanalmente, quemando cualquier producto, y que además ha sido insuflado, de tal forma que cada granito de carbón activado tiene unos recovecos, y ahí se pega el tóxico. Se pega también que luego se elimina con las heces. Las heces son de color negro, pero no es melena, sino que es por el carbón activado, ¿no? Entonces es un polvo fino, no es tableta, no es la tostada quemada, es un carbón que ha sido sometido a eso, ¿no?
Y tampoco me digan, ay, no, que es muy caro, que no sé qué, porque no sé dónde estén, podrían hacer las gestiones de pedirlo, porque ese sobre que está ahí, que es de 50 gramos, que es la dosis para un adulto, ese sobre cuesta 12 soles. Es decir, este, pueden solicitarlo, ver los mecanismos, o mandan a alguien a Lima, lo compran, no sé, pero tampoco es una cosa extraordinaria, y lo tienen muchos hospitales aquí en Lima. Acá nosotros lo tenemos sobre 50 gramos, en otros hospitales lo podrán tener en lata y distribuirlo por cucharadas, etc. Y acá tienen el mismo cuadrito. Abajo tienen el tiempo desde la ingesta y a la reducción. Obviamente, si le doy el carbón activado cercano a la ingesta, ven que puedo reducir la absorción hasta en un 90% para algunos artículos, ¿no? Y de ahí, conforme pasan a la hora, todavía hay algunos que puedo reducir en 50, a las 2 horas por ahí hay algunos artículos que lo puedo reducir en 20, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, y el carbón activado se pega a cualquier tóxico con pocas excepciones, no es caro. La dosis es 1 gramo por kilo de peso, para un adulto puede usar 50 gramos, para un niño pesa 15 kilos, una cucharada que es 15 gramos, una cucharada, y lo calculo por cucharadas, una cucharada es 15 gramos, entonces, si el paciente está despierto, se lo mezclo con agua, con 300 centímetros de agua, y se lo hago tomar. Digamos, es insípido, ¿no? Se puede tomar, pero, digamos, en el caso de un niño está bien difícil. Entonces, en el caso de un niño, mando a la mamá a través de una gaseosa oscura, que es el único, en una situación en que yo digo, bueno, que un niño podría tomarse una gaseosa oscura. Gaseosa oscura negra, porque el carbón activado es negro, y ahí sí pues, teníamos que engañarlo diciendo que le estamos dando gaseosa, ¿no? Entonces, eliminan una parte y le sacan todo el gas, porque si no, van a ensuciar todo el centro de salud, y lo mezclan, el carbón activado, con la gaseosa oscura, le dan de tomar, y yo tengo ahí videos hasta que bebés se lo toman en el biberón, ¿no? Y ya está. En el caso de niños también no pierde sus propiedades con el yogur bebible. Le trae el yogur bebible la mamá, lo mezcla con su dosis de carbón activado para ese niño y se lo dan de tomar el yogur bebible, no pierde sus propiedades. Para que sea más, más rico un caso de niños, de repente un adulto que le puede dar náusea porque es insípido, no lo he probado, se puede tragar, pero pueden usar estas técnicas. Ahora, si no lo mezclen con cloruro de sodio, porque no sé qué se les da, que tiene el carbón activado y empieza a agarrar el agua del caño, no quiere agarrar el caño porque le va a diarrea, agarren el agua del caño, no hay problema. Porque hasta que traigan el cloruro, consigan el cloruro, y además, yo quisiera que prueben el cloruro de sodio con carbón activado, es horrible, no lo va a tomar nadie. Ahora, si el paciente está inconsciente, hay que proteger la vía aérea y se lo van a pasar por la sonda nasogástrica. Luego la sonda queda cerrada y ya está. Por favor, el carbón activado no tiene grandes complicaciones, ¿no? Pero si le ponen mal la sonda nasogástrica, no verifican que la sonda esté en el estómago, pueden tener catástrofes, ¿no? Entonces hay que colocar bien la sonda y proteger vía aérea, ¿no? Entonces, miren, 1 gramo de carbón activado tiene una superficie de absorción como de 1000 metros cuadrados. Entonces, por eso es importante y se une y se elimina con las heces. No hay nada que desuna el carbón activado con el tóxico. Entonces, potencialmente todas las sustancias químicas, con excepciones porque nada en la vida es perfecto, no lo pueden dar en corrosivos, no lo pueden dar en hidrocarburos, no lo pueden dar en alcoholes. Y lo otro, antes que me olvide, si algún medicamento químico es líquido, peor todavía porque se absorbe rápidamente, ahí hay una absorción rápida. Y tampoco en los metales, ¿no? La exposición a metales generalmente es crónica, pero hay casos de intoxicación aguda, que el niñito se tragó el mercurio orgánico, inorgánico, y hay 2 metales, hierro y litio, que son de uso médico, pero pongamos que hay intoxicaciones si se toma de más, y en el caso del litio, la dosis terapéutica está cercana a la dosis tóxica. Entonces, ¿qué hacemos? Se tomó una gran cantidad quiso suicidar y se tomó una gran cantidad de comprimidos de sulfato ferroso.
y ya pasó más de una hora, no le puedo hacer lavado gástrico, y encima no lo absorbe el carbón activado, y es muy tóxico en agudo, el plomo, el mercurio, el hierro líquido. Entonces me queda la otra medida de contaminación gastrointestinal, que es la irrigación intestinal. Entonces, este era el segundo objetivo de la charla de hoy día, ¿no? Respecto al carbón activado. Pídanlo, porque bueno, si no lo piden, si no hacen las gestiones para comprarlo, nunca se lo van a comprar, ustedes mismos tienen que venir acá y todo lo demás, ¿no? Que no es caro. Entonces, para aquellos casos que se nos pasó el tiempo, ya no sirve el lavado gástrico. Que el carbón activado no sirve, nos queda la irrigación intestinal. La irrigación intestinal no es una diarrea común y corriente, no es un laxante común y corriente. Utilizamos el polietilenglicol. Ven que a veces cuando nos van a hacer colonoscopía o radiografía de colon, el médico nos da para la casa que tomemos el polietilenglicol, un sobre, 1 litro de agua, y tomemos hasta que las heces salgan como agua, o cuando nos van a operar también, ¿no? Para tener limpio el intestino y no queremos enema, nos van a tomar esto. Ven que inclusive se lo damos en la casa porque no hay complicación, no hace choque hipovolémico, no hace trastorno electrolítico, tal vez así que lo usamos en la casa, ¿no? Eso es el polietilenglicol. Se lo damos al paciente hasta que las heces salgan como agua del caño. Y con eso, en horas, el tóxico está eliminado. Indicaciones: hierro, litio, ¿no? Los metales, bueno, en general aquello que no me sirve el lavado gástrico, no me sirve el carbón activado, es muy tóxico y letal, podría utilizar. Y en los body packers, que la traducción para nosotros serían los portadores humanos de drogas, que vulgarmente conocemos como burriers, ¿no? Entonces, estos han tragado las drogas, pero con envoltura de látex, aluminio, una serie de cosas, entonces están cerrados, pero si esto se rompe dentro de la persona, se mueren porque es una cantidad impresionante, ¿no? No es la del adicto que consume un poquito, sino que esto es una cantidad impresionante. Entonces, si el portador humano de droga viene sintomático, está intoxicado por la droga que transporta generalmente cocaína, ese entra a sala de operaciones, sí o sí, porque se va a morir, ¿no? Pero digamos que venga asintomático, no tenga intoxicación por cocaína, quiere decir que no se ha roto los paquetes, pero tiene todos los paquetes dentro, entonces le damos una dosis de carbón activado, por si algún paquete se abre, ahí tenemos el carbón activado que se une a la droga, y de ahí le empezamos a dar el polietilenglicol. Para adultos un sobre en 1 litro por hora, para caso de niños 20 o 40 mililitros kilo hora. ¿Hasta cuándo? Hasta que las heces salgan como agua. Eso es en horas. Entonces, en horas, la persona va a eliminar los paquetes de la droga, va a eliminar el hierro, el litio. Para el caso del hierro litio, le puedo tomar una placa de tórax y de abdomen, y va a estar limpio, porque los metales se ven radiopacos, ¿no? Entonces, se van a ver en la radiografía. Entonces, ahí está regio. Para el caso de los portadores humanos de drogas no sirve la radiografía de abdomen ni la ecografía. Para verificar que realmente se hayan eliminado todas, bueno, el que los porta sabe cuántos se ha tomado, porque ustedes saben que si no entregan los paquetes, hasta los matan y se los sacan, ¿no? Entonces, pero se confirma con tomografía, no con radiografía. Entonces, la irrigación intestinal, digamos, ustedes me dirán, pero ahí por costos, pueden tener razón, porque el polietilenglicol es un poquito carito, pero hay presentaciones que han bajado de precio, porque antes eran 70 soles, ahora hay presentaciones comerciales que han bajado, que podemos encontrarlo por 40 soles, hay donaciones del extranjero, que son otras versiones, que digamos nos podríamos agenciar si nos vemos en la necesidad. Yo les digo porque, díganme usted costo, pero a veces que sí, el hierro puede ser mortal. Mire, una vez hemos tenido una paciente que tomó dosis de hierro letal, descrito en la literatura letal, y no teníamos el antídoto, y menos mal que el Hospital del Niño tenía el antídoto que nos lo prestó. Pero miren, nuestra decontaminación con irrigación intestinal fue tan buena que el paciente no requirió el antídoto y se lo devolvimos al Hospital del Niño, a pesar de haber tomado una dosis letal. Entonces, esto es bueno, ¿no? Funciona. Bueno,
Yo no sé si ahí estamos bien con las preguntas, nos falta esta y la de antídotos, porque esto también se le puede dar en otra presentación, pero bueno, para no dejarlo, esas son medidas de contaminación, evitar que el tóxico se absorba. Y medidas de eliminación, es una vez que el tóxico se absorbió, ya la tengo en mi sangre y mis tejidos, ¿cómo hago para eliminarlo? Más difícil, porque no todos los tóxicos se pueden eliminar. Medidas de eliminación, hemodiálisis, alcalinizar la orina, el carbón activado de varias dosis, y por ahí les puse diuresis forzada interrogante, porque eso era en el año, pero de Matusalén, que podíamos dar manitol diuréticos, porque claro, como la mayoría se elimina por riñón, se lo doy. Pero eso pues a estas alturas no está escrito en ningún lado. Obviamente que como la mayor parte se elimina por riñón, tengo que mantener al paciente con su dosis de requerimiento de agua. Eso no es una diuresis forzada, sino hacer su balance y mantener los líquidos que requiere el paciente. Entonces, no todos son susceptibles. Por ejemplo, hemodiálisis, aspirina podría ser, metanol de cajón puede ser, metanol tiene su antídoto, pero el metanol puede ser susceptible, alcalinización urinaria, salicilatos podría ser un ejemplo. No todos son susceptibles de eliminarse, porque depende mucho del tamaño de la molécula, de su volumen de distribución, etc. Y el carbón activado, hemos hablado de una sola dosis, pero hay casos en que podemos usar varias dosis, ¿no? Ya, la dosis le ha dicho 1 gramo por kilo de peso, pero varias dosis quiere decir 4 o 6 dosis en 24 horas, cada 4 o 6 horas la misma dosis. La única complicación es que puede dar obstrucción intestinal. Para eso agarro mi estetoscopio y escucho los ruidos hidroaéreos. Si para la siguiente dosis mi paciente no tiene ruidos hidroaéreos, ya no le doy. Pero si tiene, le continúo. ¿En qué casos? Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, teofilina, barbitúricos, salicilatos. Hemos tenido casos que han tomado dosis letales de salicilatos y con esta medida de contaminación gastrointestinal hemos podido mejorarlos. Aquellos que tengan circulación enterohepática, carbamazepina, daxona, una tiroidea, colchicina. En estos casos podríamos usar más de una dosis de carbón activado. Lo pueden encontrar como carbón activado dosis múltiple o carbón activado seriado. Y aquí era un poquito para explicarles lo de la descontaminación gastrointestinal. Mire, si damos una dosis de carbón activado, va a pescar el tóxico en el estómago o en el intestino, de ahí se va a eliminar. Pero algunos tóxicos se absorben, llegan al hígado, y en el hígado, en vez de detoxificar, se pasan a un metabolito activo, que por la bilis llega al intestino, y de ahí se vuelve a absorber. Eso se llama circulación enterohepática, ¿no? Para cortar esto, puedo dar varias dosis de carbón activado, solamente para los casos de fármacos que tienen circulación enterohepática, ¿no? Por ejemplo, fenotiazina, colchicina, y los otros son los medicamentos que tienen diálisis gastrointestinal, que se les había puesto aquí arribita, que son teofilina, salicilato, fenitoína. ¿Qué es la diálisis gastrointestinal, no? Que se ha visto que el tóxico que ya está en la luz de los vasos sanguíneos, si uno le da carbón activado bioral, puede pasar de la luz de los vasos sanguíneos a la luz intestinal. Es lo que se conoce como diálisis gastrointestinal. Por ejemplo, para el caso de la teofilina. Y ustedes me dirán, pero qué raro, porque la teofilina ya no se usa para el manejo del asma bioral, no se usa. Pero les cuento que todavía va a la farmacia, le pregunta, ¿qué puedo tomar para mi asma? Y le dan la teofilina bioral, porque todavía hay, o algún médico no actualizado, de repente le deja teofilina y acaba intoxicándose por teofilina, que también es otro medicamento que tiene un margen terapéutico estrecho, ¿no? Y bueno, finalmente, el otro que nos quedaría serían los antídotos, ¿no? Que digamos, por ahí tenemos un cronograma, tenemos los deseos de seguir con estas capacitaciones en toxicología, para el momento que hemos hablado de organoforados, de metanol, de algunos metales, etcétera, ¿no? Pero sepa que dentro del arsenal terapéutico, a nivel mundial, hay poquitos antídotos, ¿no? Ya, a nivel mundial. Encima de nuestro país tenemos mucho menos por costos,
Y encima los que hay tienen pocas indicaciones, ¿no? Por ejemplo, aunque vamos a hablar de intoxicación por benzodiazepinas en alguno de los miércoles, el primer miércoles de cada mes es la intención de hacerlas, ¿no? Bueno, en diciembre vamos a escoger otra fecha que se les va a avisar, ¿no? Entonces, por ejemplo, las benzodiazepinas tienen antídoto, es el flumazenil, y tenemos el antídoto que lo venden en la farmacia, pero indicaciones para usar el flumazenil en intoxicación por benzodiazepinas, la única indicación es que tenga una depresión respiratoria severa, y eso solo por la benzodiazepina no ocurre, no ocurre. No es como los barbitúricos, que sí había depresión respiratoria severa. Más bien, si ustedes tienen uno que tomó benzodiazepinas y lo ven muy grave, yo les apuesto que tomó benzodiazepinas y otra cosa. Y un neuroléptico, o antipsicótico, o antidepresivo, o tomó benzodiazepina y tiene un problema respiratorio. O sea que ese escenario está difícil, ¿eh? Y además tiene una vida media corta, porque se lo pone, el paciente se despierta y se vuelve a dormir. Tendría que utilizar en infusión, que sale otro costo. Y tiene muchas contraindicaciones, que a veces no hacen buena historia clínica y no sacan el dato. Contraindicaciones. Si lo utiliza para un problema de convulsiones y le pone el flumazenil, va a convulsionar. Si el paciente lo usa crónicamente porque tiene trastorno del sueño, trastorno de ansiedad, y lo usa crónicamente y le pone flumazenil, va a ser su síndrome de abstinencia. Si el paciente tomó la benzodiazepina con otro medicamento proconvulsivante que baja el umbral convulsivo, como antidepresivos tricíclicos, neurolépticos, y ustedes le ponen, va a convulsionar. Entonces, como ven, tiene más contraindicaciones que indicaciones. Entonces, no se le indica a todos los intoxicados por benzodiazepina. Rarísimo que hagan depresión respiratoria, rarísimo. Más bien sospecha que hay otra cosa que está complicando a ese paciente, ¿no? Tienen baja morbimortalidad. ¿Cuándo se aumenta la mortalidad? Cuando ha pasado mucho rato, le hago lavado gástrico y presentó neumonía aspirativa. Más bien ahí hay que proteger la vía aérea. La forma más sencilla es la posición de recuperación, de soporte básico de vida, o que es ponerlo de costado para que no se aspire. Eso. Después otro antídoto, vitamina K para casos cumarínicos, superwarfarínicos, brodifacomas, bromadiolones, pero ya les dije que las presentaciones que tenemos en el país vienen en sobres pequeños y vienen al bajo porcentaje de tal forma que un adulto, a pesar que dicen, ¿no? Hay personas que dicen, un solo bocado mata, mentira, para un adulto un sobre no le va a pasar nada, no necesitan dar vitamina K profiláctica. Los metales tienen tratamiento quelante, succimer, oval, esta, pero tampoco se le da a todos los pacientes, ¿no? Puede ser que solo esté expuesto, puede ser que esté intoxicado con mercurio, pero no requiere tratamiento quelante. Solo los menos requieren tratamiento quelante. El principal manejo de la intoxicación por metales es alejarlo de la fuente de exposición. Ese es el manejo. Entonces, tampoco es algo que tengamos que dar a diestra y siniestra, menos profilácticamente, menos porque a veces hay la presión de los trabajadores que quieren algún tratamiento, pero eso no es así. Después, el monóxido de carbono, dar oxígeno al 100%, en el caso de metanol, el etanol, bueno, y hay otros. Entonces, conforme vayamos haciendo las capacitaciones, va a haber un momento que nos tocará hablar de intoxicación por plomo, intoxicación por benzodiazepina, intoxicación por alcoholes tóxicos, etc. Entonces, espero que se hayan cumplido los primeros dos objetivos. La identificación del tóxico, recuerden, pregunten, repregunten, tienen el celular, llamen al que está en la casa, que busquen el tacho de la basura, qué sobres vacíos hay, qué fármacos hay, llamen al trabajo de la persona o al taller, recomienden entregar el producto, o llamen al teléfono, porque hay algunas marcas que no están poniendo el contenido del tóxico, pero ustedes llaman, se presentan que trabajan en el centro de salud, ellos más bien están de pánico de que no los denuncien y les van a dar el producto, les van a devolver la llamada. Entonces, eso. Si no logramos identificar el tóxico, el manejo general, hablamos de medidas de contaminación, ¿no? Luego el otro que les quede el carbón activado no es una tostada quemada ni nada quemado, es un carbón especial, tampoco viene en cápsulas, viene en polvo, ¿ya?
Ya les dije que no es caro, vean cómo pueden hacer como hagan los trámites para que lo puedan tener en el lugar donde ustedes trabajan, ¿no? Entonces eran los primeros 2 objetivos. Bueno, y al final siempre les dejo mi correo, que me pueden escribir, ¿no? Les puedo mandar bibliografía al respecto, para los que necesiten, el teléfono, pero el teléfono es, en caso que necesiten contactarse. Ahora recuerden, no es que me llaman y me dicen, ay, se tragó tal cosa, porque ahí no les puedo ayudar, porque no es que se tragó esto, dale esto, sino que cuántos años tiene el paciente, y ya también vamos a tener teleconsulta, ¿no? Entonces los crónicos van a poder consultar, los agudos, bueno, tienen que ver, pues, porque a veces que me llamen y me digan, ay, se tomó esto, ¿qué hago? Y no preguntaron hace cuánto, no calcularon la cantidad, no examinaron al paciente, no, a veces me ven con la sorpresa, pero hagan el examen neurológico, y me contestan, es que doctora, no tenemos neurólogo. No, el examen neurológico lo sabe hacer cualquier médico general que acabó la carrera, ¿no? Entonces, un poquito de detalle, y como les digo, puede ser que no conozcan las miles de sustancias químicas. A veces nos ha pasado que nos han consultado por una sustancia que ni idea, pero digamos, para mí es más fácil, por la especialidad que tengo, buscar más rápidamente, o tener acceso más fácilmente. Ahí donde dice la especialidad, es decir, el mejor toxicólogo es el que sabe dónde buscar. Y es cierto, porque al mercado salen ya no miles, sino millones de sustancias químicas. Entonces, en ese aspecto les puedo ayudar, pero digamos, la parte importante la llevan a cabo ustedes, porque ustedes son los que hacen el examen físico, ustedes son los que van a preguntar, repreguntar, investigar, ¿no? Entonces, bueno, estoy dispuesta a las preguntas. Doctora Melinda Valdivia, muchísimas gracias por la exposición, felicitaciones, ha sido un gran éxito, el tema es muy, muy importante, la esperamos entonces en próximas telecapacitaciones, así como nos ha mencionado, va a ser muy, muy valioso, los participantes han sido una gran cantidad. Vamos a comenzar entonces con las preguntas que nos han hecho en el chat. Básicamente lo que necesitan los participantes es un reforzamiento con el uso del carbón activado. Nos han preguntado entonces las dosis, cuándo se recomienda usarlo, si se puede conseguir, por ejemplo, en el Hospital Loaiza. Si por favor podría entonces reforzar el tema del carbón activado, que es un insumo bastante barato, fácil de acceder y que a veces en los centros de salud no están abastecidos, pero sí es muy importante tenerlo. Sí, tenemos el Hospital Loaiza, como les digo, el carbón activado. Por comodidad, está en sobres de 50 gramos, que es la dosis para un adulto, y vale 12 soles. Nosotros ya en la emergencia lo tenemos de stock, tanto en adultos como en pediatría. Entonces, como está de stock, si llega un paciente, lo van utilizando, hacen la receta, se tramita, y luego queda la receta para que la enfermera vuelva a tener el stock, ¿no? Entonces, y la dosis es 1 gramo por kilo de peso. Como le dije, para caso de niños lo manejan con cucharadas, ¿no? Entonces, un niño, no sé, pues que pese 45 kilos, ¿no? La cucharada viene de 15 gramos, le darán 3 cucharadas, como ya les dije, en caso de niños o adultos que no toleren, que estén despiertos, lo mezclan, ya les dije, con gaseosas oscuras, pero le sacan el gas, y bueno, será la única situación en que engañemos al niñito, tómate tu gaseosa, porque lo ideal es que no tome gaseosa, ¿no? O con el yogur bebible. Y como les digo, es tolerable, el paciente se lo toma, si está despierto. Si está inconsciente, tengo que colocar la sonda nasogástrica, proteger la vía aérea. Proteger la vía aérea pasa por mucho, ¿no? Algunos será solamente el decúbito lateral izquierdo, otro necesitará tubo de Mayo, otro estará tan grave que necesitarán intubación endotraqueal. Entonces, como saben, eso ya es todo un capítulo aparte, una clase aparte, ¿no? Pero es efectivo, como le digo, pocas excepciones. Excepciones, hidrocarburos, corrosivos, alcoholes y metales, ¿no? Entonces sí, lo pueden tener acceso, ¿no? Claro, todo en cada paciente, ¿no? Por ahí siempre me preguntaban, pero nosotros tuvimos un paciente, doctora, que no se le hizo lavado gástrico porque había pasado mucho tiempo y no teníamos el carbón activado,
y resulta que cuando falleció le encontramos en el estómago, le encontraron el tóxico. Entonces, por esas cosas de la vida, la historia de ese paciente llegó a mis manos. Y cuando revisamos la historia, resulta que este paciente había muchos datos adicionales, y uno de ellos que en el primer lugar en que lo vieron, como lo vieron agitado, le pusieron clorpromacina, y la clorpromacina retarda el vaciamiento gástrico, ¿no? Ya son cosas, detalles, particularidades, ¿no? Pero carbón activado efectivo en las primeras horas, como vieron tiene un poquito más de chance, y se puede utilizar, ¿no? Igual, el lavado gástrico bien hecho también sirve, pero ya hemos visto dentro de la primera hora, con las excepciones que vimos. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por la respuesta. Nos han preguntado también cómo es la conducta ante la intoxicación en una gestante. Bueno, igual, porque ahí tenemos que sopesar el peligro, ¿no? Porque a veces, pongamos que sea un tóxico letal y mortal, ¿no? Letal, si no damos el tratamiento al paciente, pongamos que, digamos que el antídoto que le voy a dar pasa la barrera placentaria, pero si no le doy el antídoto, la paciente se va a morir y también se va a morir con el bebé. Entonces, eso es cada caso en particular, hay que ver, para eso la identificación del tóxico, ¿no? Entonces, los metales pasan la barrera placentaria, ¿no? Son exposiciones crónicas. Entonces, ahí lo más importante en el manejo para el caso metal es alejarlo de la fuente de exposición, ¿no? Entonces, hay que aterrizar para cada tóxico con cada caso. Pero se prioriza la salud de la madre, porque como hay casos, la madre empeora, igual el feto va a empeorar, ¿no? Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Nos han preguntado también sobre, en este caso, los antídotos. En el caso de la intoxicación por benzodiazepinas, si se puede realizar una prueba terapéutica con flumazenilo para comprobar. Sí, en el caso de pruebas terapéuticas podrían hacer, digamos que tengan un paciente que tiene trastorno de la conciencia y no hayan dato que ha ingerido benzodiazepinas, ¿no? Entonces ya le hicieron todos los exámenes comunes, descartaron problemas electrolíticos, de meningitis, etcétera, y le pueden hacer la dosis terapéutica, le colocan el fluoxetil y el paciente despierta, es lo más probable, ¿no? Pero ojo también que hay mucho escrito de flumazenil en el caso de algunos pacientes con encefalopatía hepática, podrían responder. No es lo frecuente, pero puede ser. Entonces, y algunos pacientes también con coma por alcohol, por ahí está descrito que podrían responder. Entonces, siempre con el cuidado, supone que han hecho una buena historia. Ya les dije las contraindicaciones, ¿no? Si el paciente no sabe y consume crónicamente y le pone, se puede complicar. Pero sí, podemos usar en estos casos de que ya descartamos todo, no tenemos que nos den más datos de si hay consumo crónico o no, lo que fuera, podríamos hacer la prueba terapéutica. No es lo frecuente, ¿no? Pero en algunos casos sí. Excelente, doctora, gracias. Otra consulta nos dice, en el caso del contacto de la cavidad oral con álcalis o ácidos por accidente, sin llegar a la ingestión de la sustancia, ¿cómo se debería manejar? Ya, miren, en la ingesta de corrosivo también vuelta a identificar, ¿no? Si fue accidental, lavarse con abundante agua la boca, a diferencia del suicida que toma más cantidades, ¿no? Entonces, en cuanto llegue ese paciente, observarlo, ¿no? También del producto, porque vamos a ver, por ejemplo, hay un tipo de ácido que es terrible, el más grave de todos, que es el fluorhídrico, que sí hay en el país, ¿no? Entonces, si el paciente fue accidental, lo observamos. Si fue suicida, nada, que a veces que nos pueden engañar qué cantidad tomaron o lo que fuera, no sabemos, endoscopía. Si el paciente está sintomático, también endoscopía, ¿no? Entonces, antes también se decía que si el paciente tiene lesiones en la boca, probablemente tenga lesiones en el esófago y en el estómago. Pero ya se ha visto que no es así. Puede ser que el paciente tenga la cavidad oral normal y que tenga las lesiones, y viceversa, que la cavidad oral esté quemada, que no tenga lesiones en el esófago y en el estómago. Entonces, observar a ese paciente,
Si es suicidio sintomático, tiene que ir a endoscopía idealmente, porque según la endoscopía es para fines diagnósticos, porque hay una escala. También vamos a hacer una charla de ingesta de corrosivo. Hay una escala que según la escala hago mi diagnóstico, veo mi pronóstico y tratamiento, ¿no? Porque se puede usar corticoides, pero no en todos los casos. Si es ácido, no sirve corticoides. Y si es álcali, solo sirve cuando la endoscopía nos sale una clasificación que es grado 2. Por grado 1 no sirve, grado 3 tampoco, va a complicar más al paciente, ¿no? Entonces, eso sería, si está sintomático o es suicida, tendría que ir a endoscopía las primeras 24 horas, porque después hay riesgo que se perfore, y después de ahí tenemos que esperar que pasen por lo menos 2 semanas, 1 mes, para poder realizar una endoscopía. Y luego el tratamiento, el manejo del dolor, la hidratación, ¿no? Excelente, doctora, muchas gracias. Nos han preguntado con respecto a lo que ha pasado últimamente de una mujer que ha sido atacada entonces con thinner en la cara. Nos preguntan cómo se debería actuar en ese caso. ¿Con tiña? Sí, así es, con thinner. Ya, miren, entonces otra vez de vuelta a la identificación. Cuando sea por lo que fuera, ya hay contaminación dérmica, es lavar, 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 lavar. Y luego el tratamiento sintomático, ¿no? Ahora, el thinner es un hidrocarburo, ¿no? Hidrocarburo que pudiera tener algunas, como es un solvente, los solventes pueden dar problema en la piel. Es como el alcohol, por ejemplo, es un solvente, ¿no? Entonces, cuando ustedes se agarran la mano y se echan en la mano bastante alcohol, ustedes notan que hay cambio en la piel, ¿no? La piel se va a estar más reseca, etcétera, ¿no? Entonces, porque entonces nuestras células son grasa, entonces son disolventes y disuelven la grasa, igual el thinner, ¿no? Entonces, podría haber algún problema dermatológico adicional, pero lavado y el tratamiento es sintomático, no hay ningún antídoto en particular, más que el lavado y nada más. Yo le recomendaría que no agreguen ninguna crema, porque es más, no necesitaría ni que echen corticoides tópicos, ¿no? Si que alguna crema tendríamos que usar, sería una sustancia humectante, nada más, ¿no? Pero el lavado, no, como va a desnudar la piel, pero jamás va a provocar tampoco lesiones como los corrosivos, ¿no? Ahora, acuérdense que los hidrocarburos son una mezcla de cosas, ¿no? El thinner es una mezcla de muchas cositas, ¿no? Puede haber un poquito de ahí de metanol, un poquito de benceno, etcétera. Los hidrocarburos puros no hay, son mezclas de cosas, ¿no? Excelente, doctora. Doctor, con respecto a cuando entró a los ojos, se lavaba unos 15 a 20 minutos, después se le debe aplicar algún colirio, lágrimas artificiales, antibióticos. ¿Cómo se protegerían después los ojos? No, depende de la identificación del tóxico, ¿no? Entonces, si ustedes lo ven al paciente que tiene mucha molestia, podrían mejor buscar la consulta con un oftalmólogo, y si no hay disposición inmediata, podríamos usar algún anestésico local, nada más, ¿no? No, porque si puedo llevarlo al oftalmólogo, mejor, porque a veces inclusive el oftalmólogo nos dice, ¿para qué le echaste tal cosa, cual cosa, ¿no? Pero en la mayor parte de casos, con el lavado, es más, la misma automáticamente, ¿no? Cuando nos cae el ojo, automáticamente, inmediatamente nos cae, que sería lo más importante. Y luego lo otro, consultar dependiendo de la por ejemplo, si le cayó un plaguicida al ojo, no creo que vaya a pasar nada, ¿no? Uno ve un señor agarró y accidentalmente, en vez de tirar el spray por otro lado, se lo tiró él solo, ¿no? Y nada lavado, nada más, ¿no? Pero si por ahí el tóxico fue un corrosivo, ese sí o sí tiene que ser derivado al oftalmólogo para que lo vea inmediatamente. Muchísimas gracias. Eso es muy importante, doctora. Nos han preguntado también con respecto a la intoxicación por metanol. El antídoto es el etanol, pero ¿de qué forma se administra y cómo calcular la dosis? Ya, vamos a tener una charla sobre intoxicación por metanol, que también está programada, ¿no? El
metanol en sí mismo no es el tóxico, ¿no? Sino su metabolito, que es el ácido fórmico. Ese da problemas, sobre todo en la retina, y a nivel, da muchos problemas, pero principalmente lo que va a quedar como secuela es que se puede quedar ciego, o que puede tener isquemia o hemorragia cerebral, ¿no? Entonces, hay que tener un alto índice de sospecha, ¿no? El paciente, al inicio, va a parecer un borracho más, y como para colmo esto ocurre en alcohólicos crónicos, la familia ni caso, porque bueno, viene borracho, tiene náuseas y vómitos, va a ir a tirarse a su cama. La familia recién se asusta cuando lo ve al paciente respirando con dificultad, y esta respiración se llama respiración de Kussmaul, que se ve en los casos de acidosis metabólica severa. Entonces ya cuando el paciente recién lo ven ahí mal, recién lo traen. Entonces, ¿en quiénes voy a sospechar? La mayor parte de alcohólicos crónicos, pero puede haber alguno que no sea alcohólico crónico, fue a un lugar donde el alcohol estaba contaminado, hizo su brindis y se intoxicó, ¿no? Pero alcohólicos crónicos. Dos, tengo que preguntar por problemas visuales, si el paciente, y a veces esto es que no lo preguntan, ¿no? Y el paciente le dice, ni caso le hacen. Si el paciente tiene algún problema de la agudeza visual, ve mancha, ve borroso, cualquier tipo de la agudeza visual, más que de visión doble, porque el alcohol etílico da ataxia y podría dar visión doble, ya estoy sospechando, y más el paciente está acidótico, más sospecha, entonces ahí hasta, ¿cómo lo confirmo? Si esto se puede dosar metanol, ¿no? Pero en los lugares que no tengan cómo hacer el dosaje de alcohol metílico, el paciente está muy acidótico, ¿no? Entonces planteo, el paciente está muy acidótico, le pongo mi bicarbonato de sodio, por lo general estos pacientes al siguiente están más acidóticos, y tengo que ponerle cantidades enormes, a veces 800 miliequivalentes, ¿no? A diferencia de otras causas de acidosis metabólica, por ejemplo, una cetoacidosis diabética, una acidosis por problema renal, responden, ¿no? Salvo que estén en etapa terminal, pero responden. Entonces, sospecho intoxicación por metanol y le doy el antídoto que es el alcohol etílico, si no tengo cómo dosar metanol. Inclusive, si tengo cómo dosar, le voy dando, total, si me llega luego el metanol, ya, pues no hay problema. Lo peor sería que no le dé el antídoto y el paciente se quede ciego, el paciente se quede con secuela neurológica. ¿Por qué le doy el alcohol etílico? Porque compite con el metabolismo. Entonces, el metanol no pasa su metabolito tóxico porque la sustancia que lo degrada está ocupada con el alcohol etílico, entonces lo vamos a tener borracho, ¿no? Entonces, hay dosis por miligramos por kilo de peso que se da según que sea alcohólico o no, hay una dosis de ataque y una dosis de mantenimiento. Y bueno, pues nosotros hemos hecho una dosis artesanal porque a veces nos llama, es cosa de regla de 3 simple, ¿ah? Es cosa de regla de 3 simple, pero a veces que llaman desesperados y parece que la desesperación no ata ni desata, entonces nosotros hemos hecho una medida de mezclamos pisco, y ustedes me dirán, ¿por qué usamos pisco? ¿No? ¿Por qué no usamos? Porque se puede usar el alcohol etílico que tienen de farmacia, ¿no? El que tienen el que se vende en la farmacia, y lo hemos usado. ¿Pero por qué no lo hemos usado? Porque hemos tenido 3 casos de pacientes que compraron alcohol etílico de farmacia y estaba contaminado con metanol. Entonces, de ahí nos dio un poco de cuidado. Entonces, usamos pisco, que viene a 42 grados, 300 cc de eso, mezclado con 700 cc de agua. Ya, de eso le damos una dosis de ataque a ojo de buen cubero para alguien de 70 kilos, de 400 centímetros cúbicos de dosis de ataque, y luego cada hora le damos 100 centímetros cúbicos. Ya, hasta que luego de ahí pueden ustedes hacer el cálculo con regla de 3 simple, porque si no tienen pisco lo podrían hacer con vino, o con cerveza, o con whisky, que viene a 44 grados, pero digamos, es una dosis así para que si les ayuda en algo, pero vamos a tener a clase de intoxicación, porque esto realmente es regla 3 simple, sentarse a calcular, sea con el alcohol que tenga, digamos,
justo que tenía vino, ya utilizo vino, o el que tenga a la mano, pongo que ya no tengo nada, ya utilizaré el alcohol de la farmacia que tenga ahí, ¿no? Pero como le dije, como vieron estos 3 casos, nos dio un poquito de miedo usar el alcohol de farmacia, que viene a 70 grados. Doctora, muy útil su respuesta, muchísimas gracias. Doctora, tenemos unas preguntas tan relacionadas entre sí. Nos dice un niño de 2 años que ingiere lejía y no se sabe cuánto, qué hacer. La otra nos dice, en caso de ingerir lejía, ¿cuál es el procedimiento ideal en el caso de niños? Ya. Miren, la lejía es el hipoclorito de sodio, ¿no? Entonces, digamos, es un álcali y teníamos que hablarlo en el capítulo de corrosivos. Pero, se habla en intoxicaciones por productos de uso doméstico. Porque, ¿qué pasa? La lejía que nosotros tenemos de uso doméstico es una lejía que viene al 6.6%. Entonces, cuando es una ingesta accidental, no pasa nada. Es más, en otros países que tienen la lejía de la misma concentración que la nuestra, y que hay centros toxicológicos que todo el mundo llama por teléfono de la casa, a las mamás de esos niños dicen, no, fue accidental, fue 2 centímetros, fue tanto, quédese en la casa, no pasa nada. ¿Por qué? Porque como viene tan diluida, y es accidental, no pasa nada, ¿no? A ver, esto yo lo vengo diciendo hace tiempo, pero dale que le hacen endoscopía a todos y luego vemos que la endoscopía no sale nada. Entonces, si es accidental. Ahora, si es mucha cantidad, si no es accidental, se suicida, y bueno, para los suicidas, y tomaron, fíjense la cantidad que ponen en los libros, más de 600 centímetros cúbicos, ahí sí puede ser de que sí me haga complicaciones como cualquier otro corrosivo. Pero cuando es ingesta accidental de la lejía de uso doméstico, no, generalmente no, como se habrán podido dar cuenta, no pasa igual que cuando tomas ácido muriático o hidróxido de sodio. No. Ahora, ojo que hay que hacer una buena identificación, porque es diferente la lejía de uso industrial, o de repente aquel chiquito que trabaja, que vive en la casa donde el papá compra la lejía concentrada y él la fracciona para venderlo en sus envases, etc. La lejía industrial tiene mayor concentración. Estamos hablando de la lejía de uso doméstico, que si se van a los mercados, a las tiendas y revisan la concentración, viene al 6.6%, que no revisten mayor gravedad. Doctora, creo una de las últimas preguntas. Un usuario nos dice, ¿qué deberíamos tener en cuenta si hubo intoxicación por órganos fosforados, pero las pupilas están midriáticas? ¿Perdón? Si hubo intoxicación por órganos fosforados, ¿sí? Sí, si hubo intoxicación por órganos fosforados, pero las pupilas están midriáticas. Ya. Ya, también vamos a tener una charla de eso, pero miren, nada es del libro, ¿ah? O sea, el cuadro clínico varía según la cantidad. Puede haber que un paciente que tomó una cantidad tan pequeña, porque fue una contaminación, no se dio cuenta y pasó el producto y la comida estaba destapada. Puede variar la sintomatología de que solamente tenga náusea, algo de diarrea y ni siquiera tenga necesidad de acudir al otro extremo, y ahí toda una escala de grises al otro extremo del paciente que... ¿De qué se mueren estos pacientes? No se mueren por la miosis, por la taquicardia, se mueren ahogados en sus secreciones. Esa es la causa de muerte. Eso es lo que me debe asustar. No la miosis, no la taquicardia. Entonces, en ese extremo hay variantes. Miren, el 99.9% tiene miosis. ¿Qué pacientes tienen midriasis? Es aquel paciente que se intoxicó por órganos fosforados y hizo paro cardíaco y le pusieron adrenalina y está en el síndrome por resucitación, puede tener midriasis. Y lo otro es que en este cuadro hay un exceso de acetilcolina, ¿verdad? Pero nosotros en el sistema nervioso tenemos unas fibras, digamos, preganglionares, estamos hablando de los ganglios a nivel del sistema nervioso, ¿no? Entonces, en esas fibras preganglionares del sistema simpático también hay acetilcolina. Entonces,
hay aumento de acetilcolina y también va a haber aumento de catecolaminas, y por eso la mayoría de pacientes no vienen con bradicardia, sino con taquicardia, y no me dejen mentir, porque la mayoría de pacientes intoxicados por órganos fosforados vienen con taquicardia. Pueden hacer bradicardia muy cerquita al inicio, pero vienen por esto. Entonces, en este caso yo creo que la mediasis lo más frecuente, si es el caso de intoxicación por órganos fosforados, va a ser porque ha tenido paro cardíaco, alguna complicación. O por esto que les dije que es lo menos frecuente que por estimulación simpática. Doctora Melinda Valdivia, eso es todo. Muchísimas gracias, felicitaciones. Ha habido una alta cantidad de participantes. La esperamos pronto en próximas telecapacitaciones. Le mandamos un gran saludo, agradecimiento y a todo el equipo también del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Hasta la próxima. Ya, muchísimas gracias. Muchas gracias. Esperamos a todos los participantes a la próxima telecapacitación. Financiamiento del CIS, resolución jefatural 275-2017 CIS y modificatoria apoyo al financiamiento de Telesalud. Este jueves 8 de noviembre a las 11 de la mañana con la ponente Sandra Yosari Chacón Escobedo, profesional de supervisión financiera de gerencia de negocios y financiamiento del Seguro Integral de Salud. Los esperamos entonces. Muchas gracias a todos. Hola, muchas gracias por acompañarnos en la telecapacitación del día de hoy. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Si desean recibir notificaciones cuando subamos nuevas telecapacitaciones, no olviden suscribirse al canal de Telesalud Minsa y activar la campanita. También los invitamos a suscribirse a nuestro canal de TeleIS, el cual dejaremos en la descripción del video. Asimismo, pueden dejar sus comentarios o aportes en la caja de comentarios. Ayúdenos a difundir las telecapacitaciones. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.